Esto es un hecho verdaderamente histórico. Se termina el fuero. Así inició la conferencia matutina de este viernes, y es que el presidente agradeció a legisladores, sobre todo a senadores, por aprobar la eliminación del fuero presidencial. Ahora solo falta que 17 congresos estatales den el visto bueno a la reforma. No va a haber ningún problema, ya creo que van a iniciar estos procesos legislativos y antes de que termine el año ya entre en vigor esta reforma. En otro tema, López Obrador dijo que firmará 4 decretos, el primero para ampliar la vigencia de los apoyos fiscales en la frontera norte hasta finales de 2024, es decir, lo que resta de la actual administración, mientras el segundo será para aplicar esa medida, pero en el sur. Para beneficio de las ciudades, de los municipios fronterizos de Chiapas, de Tabasco, de Campeche y de Quintana Roo. ¿Pero en qué consisten los apoyos? Bueno, pues se trata de la reducción del impuesto sobre la renta al 20%, así como del IVA al 8%, además del aumento del 100% en el salario mínimo y un estímulo al impuesto especial sobre producción y servicios de la gasolina, es decir, que se cierre la brecha entre los precios del combustible en México y en Estados Unidos. Es muy útil porque les da certidumbre a las inversiones. Los industriales pueden saber que en los próximos 4 años van a tener estas mismas condiciones y eso va a seguir siendo un factor de atracción de inversión. El decreto será firmado en Mexicali, mientras los demás fueron signados durante la conferencia, en la cual se explicó que los estímulos fiscales en la frontera sur comenzarán a aplicarse a partir de enero de 2021. Es un poquito más complejo en la frontera sur que en la frontera norte porque tenemos 2 países vis a vis solamente 2 países, Guatemala y Venezuela, vis a vis en la frontera norte donde solamente tenemos un país, Estados Unidos. Entonces, eso nos hace que tengamos un tratamiento ligeramente distinto al procesar los estímulos en la frontera norte. Por ello, en 22 municipios que comparten frontera con Guatemala y Belice se aplicará la reducción al ISR e IVA, así como el estímulo al IEPS. Sin embargo, no el incremento del salario. Sobre lo que ocurrirá en Chetumal, el secretario Arturo Herrera mencionó lo siguiente. Hay una aspiración histórica, yo diría incluso de añoranza de la gente de Chetumal, de regresar a lo que fue el motor de su economía por muchos años. Aun cuando el impacto del impuesto general a las importaciones es menor a partir del Tratado de Libre Comercio y afecta de manera ya en la práctica solamente a los países con los que nosotros no tenemos tratados de libre comercio, es un referente muy importante del desarrollo de la economía del municipio y ha sido en ese sentido un reclamo. Y estos 2 primeros componentes, la exención del impuesto general de las importaciones y la exención del derecho del trámite aduanero, es lo que permite restablecer en los hechos a Chetumal como una zona franca. Asimismo, están las otras 2 reducciones, la del IVA del 16 al 8%, que lo pone en línea con lo que había sido no solamente con el estímulo que estamos dando en la frontera norte, sino con el tratamiento diferenciado que históricamente había tenido Chetumal y lo que sí es novedoso es la reducción del impuesto sobre la renta. Con respecto a qué ocurrió con las denuncias sobre la venta de citas del SAT, la jefa del Servicio de Administración Tributaria detalló lo descubierto en el caso. Lo que detectamos es que estaban metiendo robots que estaban por empresas, sobre todo despachos contables, atrapaban todas las citas y luego ellos mismos eran las que los vendían. Y obviamente estaban coludidos con algunos funcionarios del SAT. Se identificaron en qué administraciones tributarias eran, qué despachos eran y qué era lo que estaban utilizando. Se modificó el sistema y se metieron medidas de seguridad para que no entraran estos robots. Y muchas de las quejas ahorita que se han estado repitiendo son precisamente de los despachos que vendían las citas, porque también otra medida de seguridad que se metió es que no pudieran pedir citas si no era el buzón del contributario. Entonces, cuando se dan de alta, aparte de dar su RFC, dan un buzón, un correo. Y entonces lo que detectamos también es que usaban diferentes correos y correos hechizos.
Entonces esa también se metió como una medida de seguridad para tener el control. Además, indicó que cambiaron un contrato con un call center por tarifas excesivas, que ha derivado en el bloqueo de conmutadores, por lo que Raquel Buenrostro llamó a contribuyentes a sacar citas en medios electrónicos u oficinas centrales. Hasta aquí lo más relevante de la conferencia. Antes de despedirme, te invito a seguir al Independiente de Hidalgo en todas sus redes sociales. Yo soy Lidia López, hasta la próxima.